justo cuando el Partido Socialista se desploma en las encuestas, justo cuando el caso Cerdán lo ha hundido al 27% y ha catapultado a Vox, a la extrema derecha, justo cuando más de la mitad del país cree que la respuesta de Pedro Sánchez ha sido insuficiente. Y ahora estalla un nuevo escándalo. Una frase: van a absolver a Trapero para que lo manejéis. Un mensaje filtrado desde la Audiencia Nacional, desde los jueces al gobierno, a través de Ábalos, dinamitando públicamente la independencia judicial. Es un escándalo, del que además ahora hay pruebas. Pero una vez más, el Partido Popular de rositas, porque esto también les ha ocurrido a ellos y no ocupaba portadas. Ponte cómodo, que comenzamos. Y mientras tanto, escucha los sonidos que resumen la actualidad, que con esto ya tienes información más que suficiente para empezar la mañana. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Primero, no puedo aceptar que ninguno de este cuerpo me acuse como antisemita. Mi apellido es Pokoik, de un pueblo de Lodz, Polonia, y de una familia que también fue perseguida. Así que, por favor, no se revictimicen. Soy nieta y bisnieta de una familia que también padeció el Holocausto. Y tengo tanto o más derecho de ustedes a no reproducir un nuevo Holocausto a cielo abierto como ustedes están convalidando. Hipócritas que no respetan los tratados internacionales de un pueblo que tiene derecho a la libre determinación, a vivir en paz, a una solución de los dos estados, que el único país que ha demostrado a través de la diplomacia internacional, desde el acuerdo de Oslo hasta la fecha, en no cumplir la solución de los dos estados, ha sido el Estado de Israel. Hoy abrimos un camino y lo hacemos dejando constancia de algo infinitamente más poderoso que los discursos de odio y de confrontación que otros pregonan. Y es que el mundo sigue siendo capaz de unirse para defender lo que de verdad importa. Nuestra voz es más fuerte porque la avala la razón de estar del lado correcto de la historia. Miren, cuando pasen los años y miremos atrás, todos los que estamos aquí recordaremos este día y este momento con orgullo, con el orgullo de haber estado haciendo lo correcto, cuando más necesario era, defendiendo el valor de la palabra frente a la fuerza y convirtiendo esa palabra en acción. Bueno, podemos otra vez a Vox reclamar que se quite la bandera LGTBI de nuestras oficinas en la calle Mayor, que anuncia otra vez medidas judiciales para intentarlo, que lo intenten. Sabemos que intentarían mucho más si estuvieran en el gobierno, que van a por los derechos de todos, que no quieren borrarnos de los balcones, sino que lo que quieren es borrarnos de la sociedad, borrarnos y que no existamos, que este orgullo no se pueda celebrar, como han intentado hacer en Hungría el señor Orbán, y han sido derrotados por la afluencia masiva de la gente que ha salido a las calles. Y ese es el ejemplo internacional de cómo tenemos que plantar cara a esa inquisición reaccionaria que está surgiendo en todo el mundo. Y que no se preocupe Vox, que no lo van a conseguir, no van a pararnos, no van a callarnos, y desde luego las medidas judiciales las contestaremos desde luego en los tribunales, pero también demostrando que no hay de forma posible de que nos callemos y de que dejemos de defender los derechos de un colectivo que siempre se ha abierto paso sin que le regalen nada y a pesar de una derecha reaccionaria que ha hecho todo lo posible. La reunión ayer ha ido mal. Creo que el PSOE no es consciente de la situación en la que se encuentra el Partido Socialista y la corrupción en nuestro país. No es consciente de la gravedad de lo que está pasando y quizás están absolutamente asentados en el inmovilismo. Se está diciendo por ahí que yo soy amigo íntimo de Antonio Alonso, cosa que es absoluta mentira. Pero sí que es cierto que voy a decir dos cosas que son ciertas. Ya sé que hay algunos que están haciendo malabares en las declaraciones. Yo voy a ser absolutamente claro. Cuando yo salgo de la cárcel, no sé en qué año, no me acuerdo, yo tengo un amigo común, muy amigo mío, y que es amigo de Antonio Alonso por razones familiares. Yo no conocía a Antonio Alonso. Y me propone estar con él porque tiene una oferta que hacerme. La oferta es que hay un miembro del Partido Socialista de Navarra que quiere estar conmigo. Entonces veo a Antonio Alonso dos veces. Una cuando me dice que hay una propuesta del Partido Socialista de Navarra, de un dirigente del Partido Socialista de Navarra para estar conmigo, y otra es porque le trae a la cita que estoy con él, con Santos Cerdán. Por cierto, Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de Euskal Herria Bildu,
no tenemos ningún problema en reconocer eso. No sé si algunos tienen problemas, pero no ha sido el único. Santos Cerdán ha sido un interlocutor muy importante para Euskal Herria Bildu. Se pidió el indulto y la no entrada en prisión de las 6 de la Suiza, y creo que este caso revela casi mejor que ningún otro cómo funciona el poder en España. Tenemos una familia rica con fuertes vínculos con el Partido Popular, era la dueña de la pastelería. Tenemos un juez facha que representa mejor que ningún otro de qué hablamos cuando hablamos de los sectores reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial, y tenemos también unos sindicalistas, unos compañeros y compañeras que protegen, que buscan apoyar a una trabajadora a la que le estaban haciendo trabajar 13 horas embarazada, a la que no le dejan salir del trabajo cuando tiene un sangrado y a la que le hacen cargar embarazada 25 kilos. No pueden entrar en prisión. Cuando se demoniza el absentismo, se está queriendo colar por la puerta de atrás un cuestionamiento de derechos laborales básicos y un cuestionamiento de derechos laborales de última generación. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, hijos de la cafeína, infusionados de realidad, del molinillo, de la actualidad, del capuchino, de la verdad, activistas de la taza humeante, a los amantes del café, bienvenidos a la cafetera en esta mañana en la que nos despertamos con un nuevo escándalo político, esta vez en la portada del periódico El Mundo. El jefe de la Audiencia Nacional filtraba secretos al presidente del gobierno. Van a absolver a Trapero para que lo manejéis. En realidad no los filtraba a Pedro Sánchez, se los filtraba a Ábalos, que es a quien han pillado el teléfono móvil, que a su vez se lo reenviaba a Pedro Sánchez. Es un pequeño matiz, pero cambiaría un poquito el titular. Pero Ábalos informó a Sánchez con 2 meses de antelación de que Trapero iba a ser absuelto por el 1 de octubre gracias a un mensaje del presidente de la Audiencia Nacional, dice el periódico El Mundo. El magistrado Navarro daba datos al gobierno mientras se pactaba con Esquerra Republicana y con Bildu y en plena guerra con los varones. Bueno, un nuevo capítulo más del escándalo, una vez más, donde la independencia judicial queda en entredicho en este país. No porque nos sorprenda, que ahora os voy a contar la manera en la que en otras ocasiones también nos hemos enfrentado a esto mismo. No ha ocupado titulares de las grandes portadas, a pesar de que suponía el mismo escándalo, por lo menos. Pero todo esto llega, como decíamos antes, justo cuando el PSOE se desploma en las encuestas. Justo cuando estamos viendo en otra portada, en la portada del periódico El País, un estudio, unas encuestas en las que se desploma el Partido Socialista, en las que vemos cómo el estallido del caso Cerdán castiga al PSOE, da alas a Vox, dice el periódico El País. El PP con el 33,3% logra su mayor diferencia con los socialistas, que caen al 27%, y la estimación de voto del partido de Abascal alcanza su nivel más alto desde el 23J. Por si pensaba alguien que todo esto beneficiaba al PP, a quien beneficia extraordinariamente toda esta caída en desgracia del sistema judicial, del gobierno, de las instituciones, a quien beneficia son a los antisistema, a la extrema derecha. Bueno, pues sí, pero claro, aquí la gran duda es, en efecto, el escándalo es de una dimensión formidable, porque se puede gobernar sin romper los principios democráticos. Todo este mensaje no es solamente una frase, van a absolver a Trapero para que lo manejéis, es una bomba política, porque pone sobre la mesa lo que todos intuimos, que la justicia se utiliza como un instrumento de control político. Y claro, llega en un momento nefasto en materia de opinión pública, el 41% está pidiendo elecciones anticipadas, la derecha lo huele, está agitando las aguas, el bloque PP-Vox supera en 11 puntos al bloque progresista, pero lo más grave es además el desgaste extraordinario emocional de la gente, porque cuando la gente deja de confiar en la justicia, en lo institucional, en el Estado, se pone en peligro todo, se tambalea todo. Claro, hay 3 razones en contra de lo que ha sucedido y 3 razones que de alguna manera pueden beneficiar al gobierno, pero hay 3 razones en contra. En primer lugar, que la sombra de la manipulación judicial es evidente. La filtración lo que nos muestra es cómo se instrumentaliza la justicia para fines políticos, y eso mina los principios fundamentales. Está la desconexión con la calle.
la caída en intención de voto, el sentimiento generalizado de desconfianza, que todo esto lo que nos muestra es una grieta, un abismo entre la ciudadanía crítica y el gobierno extraordinario. Y luego está, además, la debilidad en la respuesta política, porque el mensaje del gobierno, la respuesta de Sánchez ha sido lenta, tardía, plana, defensiva, y eso en estos tiempos de percepción es igual a culpable. Claro, hay tres cuestiones de las que todos, por otra parte, somos conscientes. Los enemigos son muy poderosos, porque el escándalo está siendo amplificado de manera bastante interesado para deslegitimar cualquier avance progresista o federalista. Y es evidente que todo tiene el foco en la hipérbole. Por otra parte, el gobierno está consiguiendo sobrevivir, a pesar de los escándalos. Mantiene el apoyo parlamentario, evita esa crisis de gobierno inmediata y, bueno, no parece, por lo menos a esta hora, que esté en peligro, aunque esta nueva información es bastante grave. Y luego está la gestión de daños, que ha sido bastante rápida. Ha tomado algunas decisiones internas, apartando a los miembros de la dirección para limpiar la imagen, para limpiar la estructura, que esto también puede pesar a favor del presidente del gobierno. Pero tenemos un lío monumental, porque además esto todos somos conscientes de que nos examina a todos, no solamente al partido del gobierno, examina a la izquierda, que no se puede permitir que valores, los principios que legitiman a la izquierda se conviertan en esa moneda de cambio. Si queremos una democracia fuerte, no es suficiente con tener razón, hay que demostrarlo con hechos. Y eso, o regeneramos la vida política de manera inmediata y no como consigna electoral, sino con movimientos concretos, o el PSOE no sobrevive, la institucionalidad se va a ver muy afectada y vamos a ver quiénes toman el poder a continuación. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy, claro, es viernes. Los viernes hacemos un programa especial, cocinado a fuego lento, y tenemos algunas cosas muy interesantes. Vamos a hablar de los medios internacionales, vamos a ver cómo han recogido todas estas noticias, la prensa exterior, la prensa internacional, a ver dónde colocan el foco, qué imagen de nuestro país proyectan. Vamos a hablar también con la escritora Paula Reyes, aquí en La Cafetera. Conversaremos con ella, actriz, escritora, cantante, muy polifacética. Y vamos a hablar también sobre, para intentar distraernos, oxigenar un poquito, sobre un documental, son 3 en realidad, de los Javis, sobre Pedro Almodóvar. Está siendo muy elogiado y vamos a comentarlo. Y luego veremos qué podemos aprender a través de un videojuego, qué podemos aprender de la vida, qué lecciones podemos extraer para la vida. Vamos a hablar de Blueprints, pero con ese foco colocado. Porque los videojuegos, pese a lo que pueda parecer, no son solo una forma de entretenimiento. Te pueden ayudar, por ejemplo, en este caso, a tomar mejores decisiones en la vida. Venga, empezamos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Siente el nuevo día. Bueno, las portadas de los periódicos, pues sí, las tenemos muy agitadas con todo esto. El estallido del caso Cerdán castiga al Partido Socialista, da alas a Vox, dice el periódico El País. El 42% apoya la negativa de Pedro Sánchez a destinar el 5% del PIB a defensa, dice, y también una remodelación dentro del Partido Socialista emprendida por Sánchez. Aparta los afines al exdirigente Cerdán, al exdirigente encarcelado, dice el periódico El País. Mientras tanto, también en otras portadas, en el periódico La Razón hablan del nuevo Partido Popular, porque parece que todos los partidos se están moviendo. Bueno, se están moviendo primero porque estamos en la antesala del verano, aprovechan para las crisis en esto, y también porque se olfatea un cierto calendario electoral y todo el mundo está moviendo sus fichas. Lo hace el periódico La Razón, dice que Feijóo dibuja un nuevo PP para ir a por todo, mezcla técnicos, perfiles moderados y voces para quitar espacio a Vox. O sea, en lugar de acompañar a la frase de suma perfiles moderados a perfiles ultras, dice voces para quitar espacio a Vox.
porque a Tellado le han dado mucho espacio. Pero bueno, el líder de Génova impone al PP catalán que puede haber pactos con Junts y con todos los grupos. Pactos con Junts. Y pasa inadvertido, como si no estuviera suponiendo un giro de 180 grados en la política del Partido Popular. Dice La Vanguardia también que Feijóo se rodea de un núcleo fiel que da plenos poderes a Tellado en el Partido Popular, y mientras tanto Sánchez inicia los cambios en el PSOE con la salida de los afines a Cerdán, dice también el periódico La Vanguardia, que sí, lleva otro asunto, la cumbre mundial que se ha celebrado en Sevilla por el desarrollo, que cierra con pactos pero no vinculantes. La conferencia de la ONU para abordar las desigualdades acuerda vías de financiación, reformas fiscales también, pero con la ausencia de Estados Unidos. Así que es dudoso luego ver cómo se cumple en todo esto. Pero vimos efectivamente a Pedro Sánchez clausurando esta cumbre y poniendo en valor la importancia del multilateralismo, del diálogo. Por supuesto, me van a permitir a la ciudad de Sevilla, a Andalucía, a su gente, por acogernos con tanta hospitalidad. Excelencias, termino. Hoy no solo cerramos una conferencia, hoy abrimos un camino. Y lo hacemos dejando constancia de algo infinitamente más poderoso que los discursos de odio y de confrontación que otros pregonan. Y es que el mundo sigue siendo capaz de unirse para defender lo que de verdad importa. Nuestra voz es más fuerte porque la avala la razón de estar del lado correcto de la historia. Miren, cuando pasen los años y miremos atrás, todos los que estamos aquí recordaremos este día y este momento con orgullo, con el orgullo de haber estado haciendo lo correcto, cuando más necesario era, defendiendo el valor de la palabra frente a la fuerza y convirtiendo esa palabra en acción. Porque en Sevilla no nos hemos limitado a debatir, también hemos acordado y hemos actuado. Así que Pedro Sánchez ponía en valor el poder de la palabra, de los acuerdos, del multilateralismo, como decimos, en esa cumbre que se clausuraba ayer y que ha llegado a la portada de La Vanguardia, pero sin embargo ha pasado más inadvertida en el resto de medios de comunicación, porque en la política se lee en clave nacional en estos días. Todos los asuntos relacionados con Cerdán, la corrupción, está ocupando un enorme espacio en los periódicos. Hoy lleva también el periódico El Mundo un aspecto que ayer fue también objeto de debate en la vida política. Otegi confirmó que el socio de Cerdán hizo de enlace en los pactos con el Partido Socialista. Así que si no queríais lío, pues claro, ya tenemos el nacionalismo, el independentismo vasco, Otegi, ETA, corrupción, todos los calificativos que queráis en las tertulias. Y ayer Otegi compareció en una rueda de prensa y confirmó efectivamente que ese empresario le presentó a Santos Cerdán. Pues no tengo que decir grandes cosas, es decir, se está diciendo por ahí que yo soy amigo íntimo de Antonio Alonso, cosa que es absoluta mentira. Pero sí que es cierto que voy a decir dos cosas que son ciertas. Ya sé que hay algunos que están haciendo malabares en las declaraciones, yo voy a ser absolutamente claro. Cuando yo salgo de la cárcel, no sé en qué año, no me acuerdo, yo tengo un amigo común, muy amigo mío, y que es amigo de Antonio Alonso por razones familiares. Yo no conocía a Antonio Alonso. Y me propone estar con él porque tiene una oferta que hacerme. La oferta es que hay un miembro del Partido Socialista de Navarra que quiere estar conmigo. Entonces veo a Antonio Alonso dos veces. Una cuando me dice que hay una propuesta del Partido Socialista de Navarra, de un dirigente del Partido Socialista de Navarra para estar conmigo, y otra es porque le trae a la cita que estoy con él, con Santos Cerdán. Por cierto, Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de Euskal Herria Bildu, no tenemos ningún problema en reconocer eso. No sé si algunos tienen problemas, pero no ha sido el único. Nosotros también hablamos con más gente, pero Santos Cerdán ha sido un interlocutor muy importante para Euskal Herria Bildu. Y en esa segunda, la primera vez que yo conozco a Santos, nosotros fijamos cuál va a ser la vía de interlocución entre el Partido Socialista Obrero Español y Euskal Herria Bildu. Punto final. Son las 8:30 de la mañana. La clave política que ocupa todas las portadas, pero mientras tanto, pues el PP está tanteando a quién puede convencer para que le den la espalda a Pedro Sánchez. El PNV dice que de momento han recibido la llamada del PP, pero acompañada con todo el tacto y la diplomacia política de insultos. Llamó Tellado. Bueno, primero mandó un mensaje pidiendo la reunión, inmediatamente
sin esperar respuesta, se metió en la rueda de prensa en la que nos descalificó, pero nos encontramos con que al día siguiente el líder del PP en el País Vasco, de Andrés, como un auténtico poseído en una rueda de prensa, comienza a descalificar al PNV. ¿Y qué esperabas? Si la cosa es que está tendiendo la mano ahora en ese giro que está experimentando el Partido Popular. Me estaban enviando algunos memes, los oyentes de la cafetera. Javi me enviaba a un Tellado disfrazado a lo Gila, con el teléfono en la oreja y el casco de militar. Está Puigdemont, que se ponga. Soy Miguel Tellado, que dice Feijóo que si le hacéis presidente, que él decía que queríais romper España, pero que ya no, que sois buena gente. Ah, que todavía queréis romper España, pero ¿hay moción de censura o no hay moción de censura? Un tuit de Bender el que ofende. Y efectivamente que retrata muy bien el momento en el que estamos. Ahora el PP ha decidido tender la mano en ese giro de 180 grados que señalábamos ayer en la cafetera, en la que es una ignominia, es una vergüenza. Ahora resulta que con la cara de hormigón armado, los que invitaban a poner banderas en los balcones están dispuestos a negociar pactos con Puigdemont y a poner el contador a cero. Es una cosa llamativa, frase textual de el propio Núñez Feijóo. Bueno, asume en persona la política exterior del PP, se volcará en la Unión Europea, dice el periódico El Mundo, y que lleva entrevista con Cuca Gamarra. No es el caso Cerdán, es el caso Sánchez. Una organización criminal sustentó los pactos para llegar al poder, dice Cuca Gamarra en El Mundo. Bueno, mientras tanto, el Partido Socialista también ve cómo los socios miran con desconfianza. Ayer Yolanda Díaz señalaba que el PSOE no es consciente de la situación en la que se encuentra. La reunión ayer ha ido mal. Creo que el PSOE no es consciente de la situación en la que se encuentra el Partido Socialista y la corrupción en nuestro país. No es consciente de la gravedad de lo que está pasando y quizás están absolutamente asentados en el inmovilismo. Y sí somos claros, es decir, así no se puede seguir. Cuando estamos diciendo que hay que pegar un giro, es que hay que pegar un giro. Es que hay que tomar medidas para la regeneración democrática en España. No son conscientes, insisto, de la gravedad. Y también hay que pegar un giro en lo social. Esto es lo que hemos planteado e insisto, creo que la reunión ha ido mal, es decir, no son conscientes. Y cuando los dirigentes políticos no perciben bien el momento político en el que se encuentran, pues corren elevados riesgos. Por tanto, desde luego, antes del Comité Federal tienen que dar señales. Y segundo, la comparecencia del presidente del Gobierno el día 9, si no hay un acuerdo con Sumar, va a hablar en nombre del Partido Socialista, no va a hablar en nombre de la coalición Sumar. Y también decirles, si me permiten, que el comité del sábado no solo es un comité del Partido Socialista, por supuesto lo respetamos muchísimo, es que esto es un problema de nuestro país ya. Pero sí, de nuestro país, y todo esto sin que supiéramos todavía detalles de la información que publica esta mañana el periódico El Mundo. El jefe de la Audiencia Nacional filtraba secretos a Sánchez. Claro, lo que pasa es que parecería que es una novedad en este país. No ocupó portadas cuando vimos como, por ejemplo, una información del año 21 de la cadena SER. El PP borró las cámaras de su sede para obstruir la investigación de la Caja B. Eso es lo que decían las agendas de Villarejo según la cadena SER. En el periódico La Vanguardia, Villarejo explicó a Cospedal que intentó destruir pruebas que podían afectar al caso Gürtel. Grabaciones del excomisario Villarejo con la exsecretaria María Dolores de Cospedal, la exsecretaria general del PP, que en un thriller político donde explicaba que había tratado de destruir pruebas. Hemos visto en otras ocasiones, porque esto no es un fenómeno exclusivo del Partido Socialista, el PP recurría a las filtraciones, a las injerencias judiciales. Lo hemos visto en el caso de Luis Bárcenas, por ejemplo, donde veíamos estas conversaciones de Villarejo, pero también se han utilizado recursos policiales para espiar a los investigadores de casos de corrupción dentro del propio partido, para luchar contra rivales políticos. Lo de las prácticas de los chivatazos judiciales, la manipulación informativa, cuando además el PP actual está reconociendo públicamente que tiene esa información sobre cómo se van produciendo los procesos judiciales. Lo que pasa es que ahora hay soporte documental. Hemos visto un WhatsApp y esto pues es un nuevo capítulo y en todo caso nos pone ante ese gran espejo tan complicado, tan necesario por otra parte, para la izquierda. La cuestión no es que esto ocurra siempre.
La cuestión es que la izquierda tiene que ser diferente. Y en esto puede ser una prisión, pero sea como sea, es lo único que realmente nos hace diferentes, porque la izquierda no se puede permitir que los principios que legitiman, los valores que legitiman el comportamiento se conviertan en esa moneda de cambio. Eso es si queremos una democracia fuerte, porque hay que demostrarlo con hechos, no solamente con palabras. Así que a ver cómo se regenera la vida política después de todo esto. Bueno, mientras vemos todavía algunos ejemplos, ahora vamos a hablar más del caso Cerdán y ver cómo lo lleva la prensa internacional, pero hemos visto también a una diputada argentina, esto se está convirtiendo en enormemente viral, merece ser puesto en evidencia, como señalaba a Gaza, el daño que está sufriendo a manos de Israel la población de Gaza, y con una extraordinaria vehemencia se dirigía a sus compañeros diputados y les sacaba los colores por el desprecio a la vida humana y por el apoyo al gobierno de Israel. Primero, no puedo aceptar que ninguno de este cuerpo me acuse como antisemita. Mi apellido es Pokoik, de un pueblo de Lodz, Polonia, y de una familia que también fue perseguida. Así que, por favor, no se revictimicen. Soy nieta y bisnieta de una familia que también padeció el Holocausto. Y tengo tanto o más derecho de ustedes a no reproducir un nuevo Holocausto a cielo abierto como ustedes están convalidando. Hipócritas que no respetan los tratados internacionales de un pueblo que tiene derecho a la libre determinación, a vivir en paz, a una solución de los dos estados, que el único país que ha demostrado a través de la diplomacia internacional, desde el acuerdo de Oslo hasta la fecha, en no cumplir la solución de los dos estados, ha sido el Estado de Israel. Entonces, hipócritas, dejen de asesinar población civil, dejen de asesinar niños, dejen de ser parte de un proyecto geopolítico que quiere ir por todos los recursos naturales. No creo que ningún pueblo sea el elegido en nombre de ningún Dios. No creo en los fundamentalismos de ninguno de los dos lados. Dejen de ser parte del problema y aporten a ser parte de la solución. Vamos con la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues no hay como hacer un repaso de la prensa internacional para ver la imagen que proyecta España en el exterior y también un resumen de los últimos días de actualidad. Sabéis que lo hacemos cada semana de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Pues con la que está cayendo con el gobierno, ya decía yo, digo, qué silencioso está en la prensa internacional. Siempre tardan unos días en acoger los grandes temas y asuntos de financiación hay en gobiernos de toda Europa, pero asuntos turbios. Pero estaba tardando y la detención de Santos Cerdán finalmente ha terminado entrando en la prensa internacional, ¿no? Sí, además con mucha rapidez y con mucha contundencia. La verdad es que desde medios como The Guardian, Libération, el Financial Times, Euronews, The Times, en fin, multitud de medios de todo el planeta se han hecho eco, han destacado, además con bastante rapidez y contundencia, y con titulares además que hablaban de cómo el ex número 3 del Partido Socialista, la mano derecha de Pedro Sánchez, pues era encarcelado. Es verdad que luego explicaban que era en prisión preventiva, pero era encarcelado con una acusación de corrupción, de colaboración con una banda criminal, de blanqueo de dinero, es decir, un poco todos los cargos que ha incluido el juez del Tribunal Supremo en el auto en el que ordena la detención provisional de Santos Cerdán. La verdad es que ha tenido mucho eco. Algunos medios pues han puesto sobre todo de relieve en que Santos Cerdán era la mano derecha de Pedro Sánchez. Es un
titular que se repite en muchos medios. The Guardian, por ejemplo, The Times, lo eligen para explicar la importancia de que tenía Santos Cerdán en el organigrama socialista y en concreto para el gobierno de Pedro Sánchez, y otros como Le Monde, por ejemplo, pues ponen más el foco en que era el ex número 3 de la formación, pero todos ellos pues hacen eco de los problemas, todos esos se hacen eco de que este es el último, capítulo del el escándalo de corrupción en el que, pues explican, está involucrado Santos Cerdán junto con Ábalos y Koldo, que tiene que ver con una trama de corrupción, de amaño de contratos públicos, de haber cobrado comisiones por estas concesiones irregulares, y sobre todo lo que se pone de relieve es que es un golpe muy importante para el gobierno, ¿no? El Liberación, por ejemplo, para que te hagas una idea, dice que esto deja al gobierno tambaleándose. Otro medio francés, Les Echos, que también se hace eco de ella, dice que a pesar de que Pedro Sánchez se ha ganado la fama de ser insumergible, es la palabra que eligen, pues realmente este escándalo le ha dejado en una posición muy, muy débil, realmente ha perdido buena parte de su credibilidad, y hay dudas sobre hasta qué punto conseguirá aguantar. Así que hay bastante constatación de que esta es una crisis mayúscula para el gobierno. Luego de Miami Herald, que es un diario conservador estadounidense, se muestra todavía más contundente y un poco parafrasea aquella película de Steven Soderbergh que era Sexo, mentiras y cintas de vídeo, y habla de sexo, corrupción y cintas, ¿no? Y explica un poquito todo el escándalo que sacude al gobierno socialista, que la deja en una situación complicada, y un poco pues que la detención de Santos Cerdán ha sido el último de este escándalo y de estos problemas que está teniendo, estas acusaciones de corrupción que está realmente atenazando al gobierno. E incluso menciona, fíjate, le llama la atención también y pone de relieve las grabaciones en las que también se escucha en particular a Ábalos y a Koldo, pues con una serie de comentarios bastante poco respetuosos con las mujeres. Habla incluso de flagrante misoginia el diario estadounidense, y explica que es algo especialmente chocante para dentro de un gobierno que aseguraba tener el feminismo como uno de sus valores centrales. Así que realmente la detención de Santos Cerdán sí ha hecho que buena parte de la prensa internacional pusiera de relieve en las acusaciones y los escándalos de corrupción que están afectando al gobierno de Pedro Sánchez, y en particular le vean pues en una posición cada vez más debilitada. Hay muchos medios, además, en Venezuela, también en Miami, otros medios más cercanos a la extrema derecha, que acogen estas tesis, que mezclan todo, la complacencia del gobierno de España con el gobierno venezolano, y a partir de ahí se lanzan a todo tipo de conspiración. Lo hemos visto en televisiones, en prensa, en radios. Claro, es que parece que fue hace una vida, pero ha sido esta semana la detención. Fue el pasado martes, y lo que pasa es que ocurren tantas cosas. Y fijaos, la detención tapó uno de los eventos internacionales más importantes que se ha desarrollado en España en los últimos años, diría, que fue la Cumbre de Desarrollo de Naciones Unidas, que convocó aquí a numerosos líderes internacionales, y que, sin embargo, sí comenzaba la semana con esos artículos en las portadas, pero que quedaban inmediatamente eclipsadas por el lío. Eso sí, decía Pedro Sánchez, se ha actuado con contundencia. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso, porque lo que no podía evitar Sánchez es que protagonizase las ruedas de prensa de Naciones Unidas, igual que la expectación, igual que algunas anécdotas en torno a esto, y no quiso hacerse foto de familia para evitar la polémica probablemente, pero esto, como digo, ha eclipsado completamente esa información, que por otra parte era muy destacada, y sin embargo pues apenas ha tenido repercusión. Lo que hemos visto es... Liberación, fíjate, el diario francés hacía esa misma reflexión, como Pedro Sánchez había tenido que dar explicaciones por este caso, incluso explicaba, flanqueado por Antonio Guterres, inaugurando la cumbre de la ONU en Sevilla, una cumbre que, pese a todo, sí está teniendo cierto eco en los medios
medios internacionales, algunas de las propuestas, pues por ejemplo la que comentábamos esta semana, ¿no? de la posibilidad de establecer algún tipo de impuesto global para todas las grandes fortunas, para los ultrarricos que se decían, algunas otras de las propuestas también de cobrar, digamos, algún tipo de tasa a los usuarios de jet privado. Es decir, sí que ha habido un cierto protagonismo de esta cumbre de Naciones Unidas en Sevilla, que habla un poco de la financiación, la importancia de la financiación al desarrollo, que ha quedado además muy opacada por esta apuesta por el rearme que hay en buena parte sobre todo en Europa, y pues es algo que pese a todo sí que ha tenido algo de reflejo, no tanto como la detención de Santos Cerdán, pero sí ha tenido algo de eco también en los medios internacionales. Claro, y luego tenemos al otro gran protagonista en la política española que parece beneficiado por esta situación, pero ojo, la prensa internacional empieza a reparar en algo que hemos defendido en este programa. Quizá estemos ante la última oportunidad de Feijóo para tocar el poder y el gobierno, porque si no consigue desplazar a Pedro Sánchez, su liderazgo dentro del partido se puede ver cuestionado, pero el otro gran protagonista. Llevamos demasiado tiempo, en mi opinión, 2 años, como mínimo, con una grave degradación de la política nacional. Efectivamente, ayer vimos en el Tribunal Supremo la mano derecha del presidente del gobierno y el antiguo custodio de los avales de las primarias del Partido Socialista. Y esto coincidía de político, ¿no? Decía, cuidado porque está en un momento de ahora o nunca, Pai. Sí, el titular de la edición europea del digital estadounidense era exactamente ese, ¿no? Feijóo y el momento ahora o nunca para liderar o para gobernar España. La verdad es que explicaba que el Partido Popular tiene una posición muy cómoda, lidera cómodamente las encuestas. En caso de haber elecciones y si al final el Partido Socialista o Pedro Sánchez se ve obligado o se ve forzado a anticipar las elecciones, pues los datos indican que podría gobernar, ¿no? Y en este sentido parece más cerca que nunca de convertirse en presidente del gobierno. Pero destaca primero que Pedro Sánchez tiene una larga historia de supervivencia, desde luego que va a intentar mantener y resistir, y que además ha expresado ya varias veces su voluntad de agotar la legislatura, y que ahora mismo además Feijóo no tiene los votos para, digamos, presentar una moción de censura y realmente echar del gobierno a Pedro Sánchez. Así que tiene que esperar a que se desarrollen los acontecimientos y es posible, decía de político, que no vuelva a tener una oportunidad como esta, ¿no? Que realmente se vea en una situación más complicada. Explicaba en concreto que el Partido Popular también tiene una serie de asuntos de corrupción pendientes. Recordaba que en concreto en 2026 se va a tener lugar el juicio de la operación Kitchen, del caso de la operación Kitchen, que esto además puede también recordar la imagen de partido corrupto que arrastra el Partido Popular desde el caso Gürtel, y luego que además Feijóo se enfrenta a lo que lo definía como una dura competencia dentro de sus propias filas, ¿no? Y mencionaba en concreto la figura de Isabel Díaz Ayuso, que hablaba de una figura rebelde de línea dura que a menudo eclipsa a Núñez Feijóo, o también a de Juanma Moreno, el presidente andaluz, que tiene una imagen más moderada, pero que también podría emerger como un posible relevo de Núñez Feijóo al frente del partido. Y también explicaba que todo esto especialmente los casos de corrupción, podían reforzar a Vox, que además es el partido de extrema derecha con el que tendría que aliarse, porque a pesar de que las encuestas le dan cierta ventaja, sí dependería del apoyo de Vox. Así que alertaba de político que realmente Núñez Feijóo puede tener una buena oportunidad con toda esta sucesión de escándalos que están golpeando al gobierno, pero no tiene nada garantizado y quizás se termine quedando sin tiempo para alcanzar la Moncloa. Es un debate difícil porque normalmente los que aparecen en las quinielas no suelen ser los premiados en las carreras electorales, y eso poniéndonos en el supuesto del relevo de Núñez Feijóo, que es ponerse en muchos supuestos, pero es verdad que como todo va tan rápido, hace 2 días era Pablo Casado
el supuesto líder del Partido Popular, quien competía por la Moncloa, ¿no? Pero bueno, quizá el tipo de oposición que ha hecho Núñez Feijóo pues no le esté beneficiando precisamente porque no consigue capitalizar el descontento, a pesar de que incluso en la izquierda pero está todo el mundo mordiéndose la lengua, mordiéndose los labios ante semejante flagrante caso de corrupción dentro del Partido Socialista, porque la alternativa no es precisamente muy buena. Pero claro, es que las contradicciones del propio gobierno son enormes en muchas materias, porque vemos cómo el gobierno ha presumido de no haber accedido a pagar el 5% de la OTAN. Se ha declarado un gobierno casi pacifista en su planteamiento. Estamos hablando de que si hubiéramos aceptado lo que se había propuesto, España tendría que destinar de aquí al año 2035 más de 300.000 millones de euros. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De más impuestos a la ciudadanía? ¿De recortes en el sistema de educación, de sanidad, de pensiones? No priorizando el gasto en defensa, pero Financial Times dice, bueno, sí, mucha posición pacifista, pero están tratando ahora de convertir a Indra en una de las empresas grandes, en las grandes ligas del mercado de lo militar, de la defensa europea, ¿no? Sí, la verdad, fíjate que es algo que ya había señalado Bloomberg, la agencia estadounidense, en otro reportaje, ¿no? En cómo Indra realmente estaba cambiando un poquito de tener el foco básicamente en el sector de tecnología y de radares, aunque era una empresa tecnológica con una cierta vocación de participar en el sector de la defensa, pero ahora especialmente con el nuevo presidente Ángel Escribano, bueno, una figura que viene además de empresas de fábrica de armamento y que es el presidente de la empresa desde enero, y sobre todo con esta especie de impulso que decía el Financial Times parece ya irreversible, este impulso por el rearme y por aumentar el gasto militar que ha venido forzado desde Estados Unidos, desde la OTAN, pero que ya explicaba que era bastante irreversible, pues que realmente en España, que seguía definiendo esta posición pacifista y en contra de este fuerte aumento en los presupuestos militares, pues en Indra sí se estaba dando esta transformación, ¿no? Y estaba pasando de ser una empresa conocida y muy centrada en, digamos, sistemas tecnológicos o en radares, a intentar entrar en el terreno de lo que llamaba el hardware militar, es decir, un poco más no solamente, digamos, el software, sino realmente fabricar, pues, desde vehículos militares o algún tipo de presencia mucho más importante en el sector de la defensa. El titular de Financial Times era precisamente esto, ¿no? Que España estaba intentando, que la pacifista España estaba intentando crear un campeón nacional de defensa que fuera capaz de competir pues contra las grandes empresas europeas como la británica BAE o la alemana Rheinmetall, ¿no? Y bueno, pues en este sentido destacaba algunos de los movimientos empresariales y de las operaciones que estaban intentando hacer, desde comprar divisiones de una constructora de tanques italiana, y algunas fusiones o algún tipo de operaciones para realmente tener la capacidad de realmente fabricar vehículos o realmente tener una presencia en el sector de la defensa. Y bueno, le llamaba la atención, explicaba que además durante mucho tiempo en España esta posición de pacifismo, estar contraria a una fuerte apuesta por la industria de defensa, había hecho que este sector fuera un poquito el patito feo de los sectores empresariales en España, pero que esto realmente, con este nuevo ciclo de gasto militar imparable, decía el Financial Times, pues había hecho que incluso el gobierno que había defendido en la última cumbre de la OTAN y que se había opuesto a este objetivo de destinar la meta del 5% del PIB a este gasto, pues al final incluso estuviera intentando tener una empresa puntera en este sector. Vivimos tiempos hostiles, que se lo digan a los habitantes de Gaza, pero fijaos, en todos estos momentos es verdad, donde se habla de las nuevas políticas de defensa, donde tenemos tan inestable Oriente Medio, hemos visto cómo en un diario israelí, bueno, es cercano a Netanyahu, ¿no? En realidad, Pai. Muy cercano a Netanyahu, de hecho se llama Israel Hayom, es un diario que es propiedad de Sheldon Addison. ¿Te acuerdas de este magnate que quería construir Eurovegas en Madrid, que es amigo personal de Benjamin Netanyahu? Y bueno, pues es el propietario de este diario que se llama Israel Hayom.
y que realmente ha sido señalado por tener una posición muy favorable al gobierno de Netanyahu, y realmente esta semana ha dedicado un titular y un artículo, un reportaje al presidente español, a Pedro Sánchez, diciendo que se ha convertido en el adversario más hostil de Israel en Europa, que sí que es bastante igual llamativo. Igual no es casualidad, de todas maneras, como salió de España, lo mal que le fue la operación y que tenga tan presente en el foco a nuestro país, pero convertir a Sánchez en el adversario más hostil. Lo que sí que es verdad es que en estos mismos días hemos visto a Sánchez en el Consejo Europeo pidiendo más sanciones para Israel. He defendido que la Unión Europea debe suspender el acuerdo de asociación entre Europa e Israel como una medida proporcional a la catástrofe humanitaria que ahora mismo se está viviendo en Palestina. Porque tenemos mecanismos, hay palancas de presión para que el gobierno de Israel cese esta catástrofe que estamos viviendo desde hace más de un año y medio. Total, solo estamos presenciando un genocidio. Llamarnos adversario hostil por pedir que se frene por razones humanitarias, porque las palabras de Sánchez tampoco es que sean de una contundencia, lo que pasa es que en estos tiempos todo parece una locura, pero dicen que es un adversario el más hostil en Europa. Sí, y que está liderando la campaña sin precedentes, la campaña anti-israelí sin precedentes que está ahora mismo en Europa. La verdad es que el artículo es, bastante, en fin, parte de una premisa un tanto llamativa. Explican que consideran que Pedro Sánchez ha dado un giro, decían que él no tenía una posición, particularmente dura en ni anti-israelí durante mucho tiempo, pero que en estos momentos, claro, obvian todo lo sucedido en Gaza, pero dicen que este giro puede deberse a, digamos, interés político, ¿no? Y explica que, claro, ahora mismo está atravesando un momento muy complicado, habla de que navega por aguas turbulentas por los escándalos de corrupción, y entonces explica que, que este giro está influenciado por el apoyo que necesita de partidos de extrema izquierda como Sumar y Podemos, a los que acusa de tener una obsesión anti-Israel, ¿no? Y esto es lo que explicaría, según este artículo, digamos que Pedro Sánchez se hubieran convertido en este adversario tan hostil o en este líder de la campaña anti-israelí que hay en Europa. Claro, llama la atención que ignora primero todas las denuncias de los crímenes de Israel en Gaza, y que España realmente, y que en concreto Pedro Sánchez, ha tenido una posición muy activa desde que se inició esta guerra, ¿no? Y entre otras cosas reconoció el Estado palestino antes de tener los actuales problemas de corrupción. Pero el artículo también es llamativo porque intenta profundizar un poquito más en hasta qué punto esta posición del gobierno actual español tan crítica hacia Israel es un reflejo de la opinión pública en España, ¿no? Y repasa algunas noticias, por ejemplo este anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de romper los vínculos con Israel. Señala que también ha habido varias universidades que se han manifestado, y habla un poquito con la comunidad judía residente en España, que asegura que hay un clima hostil que se ha enrarecido y que se ha reforzado en los últimos meses, que todo esto les hace sentir un cierto miedo, que han recibido amenazas, y habla de cómo en España históricamente al no haber tenido un papel o no haber estado tan involucrada en la Segunda Guerra Mundial, quizá existe una menor conciencia, es lo que dice este artículo, de a dónde puede llevar el antisemitismo. Y luego termina el artículo, que es una cosa que sí me ha llamado la atención también, hablando de cómo, explica que a nivel político, sin embargo, sí que se mantienen lo que llama bolsas de apoyo, ¿no? Por ejemplo, asegura que en países como Irlanda o Noruega, realmente desde la posición política y la oposición a Israel es casi total, pero en España hay determinados partidos que mantienen este apoyo, y en concreto habla del Partido Popular y menciona figuras como Almeida o como Díaz Ayuso, de la que dice textualmente que es una ferviente seguidora de Israel, y también habla de Vox. Y fíjate que apunta que, a pesar de las raíces de extrema derecha de la formación que lidera a Abascal, pues Israel ha visto que es un partido que combate el antisemitismo, que apoya a las posiciones del gobierno israelí, y en este sentido ha establecido vínculos y lazos con este partido, que es uno de los que sí apoya la posición israelí en España. Bueno, y también hemos visto en la prensa francesa, Le Point dice que hay una operación, la Operación Leonor,
para salvar a la monarquía en España, ¿no? Sí, el titular es ese al menos, ¿no? De cómo la operación Leonor tiene que salvar la monarquía en España. Habla de, bueno, es un reportaje de François Museau, precisamente el corresponsal que hemos tenido aquí varias veces, y implica un poco, se fija un poquito en todo este periplo que ha tenido la princesa Leonor en el Juan Sebastián, a bordo del Juan Sebastián Elcano, de cómo pues con el uniforme y un poco con todo lo que todo el viaje que ha hecho, ha sido una especie de casi de recordatorio y una especie de folletín que ha seguido la prensa española, no solo la prensa del corazón, sino la prensa española, para la que la monarquía es un tema que primero vende y es un tema de cierto calado, ¿no? Y entonces, pues en este sentido habla de cómo se le ha puesto mucho el foco, ha protagonizado numerosas portadas, numerosas informaciones, y señala que esta operación Leonor realmente ha sido fruto de un trabajo bastante meticuloso, que pues a base de poner el foco en su formación, en su preparación y en su imagen, pues la heredera al trono tenía una imagen bastante limpia en comparación con la de su abuelo, sobre todo, y con los escándalos de Juan Carlos I, y en este sentido estaba un poco señalada como la figura que algún día está llamada a ser reina de España, y con la que pues podrían terminar la operación de salvamento o de recuperación del prestigio de la monarquía que empezó su padre Felipe VI después de la caída en desgracia de su padre Juan Carlos I. Oye, luego la ola de calor también ha tenido su espacio en la prensa internacional. Estamos en una especie de sartén gigante en este país, y con la que está cayendo en estos días está siendo brutal y ha saltado a las páginas internacionales también, ¿no? Sí, hay muchos medios, sobre todo porque además no es únicamente España, sino es también en buena parte del sur de Europa el que está viviendo una asfixiante ola de calor, y eso, los medios anglosajones, los franceses, en fin, los medios de todo el mundo lo han destacado, ¿no? Cómo está la situación, las temperaturas, el récord de los 46 grados medidos en Huelva. Todo esto ha sido portada pues desde la BBC, a ABC News, The Independent, los medios franceses también, que les ha afectado porque Francia también está viviendo una situación complicada. Y también es verdad que ha habido pues bastante protagonismo y ha habido bastantes noticias sobre los fuegos, ¿no? Cómo esta situación de calor extremo ha provocado pues algunos importantes fuegos, y en concreto el de Lérida, en el que han muerto 2 personas, que es algo que también recogen bastantes medios internacionales. Y pues cómo augura todo esto una situación complicada, que además desde Naciones Unidas también han vuelto a recordar que está vinculada al cambio climático, que también lo mencionan la mayoría de los medios internacionales, y sobre todo se advierte que puede ser un verano particularmente caluroso en España y en general en buena parte de Europa. Y por último hemos visto también cómo ha sido destacada también la normalización de las relaciones España-Argelia, ¿no? Después de años de tensión. Después de 3 años de tensión y casi de una ruptura de relaciones, ¿no? Sobre todo por parte de Argelia, a la que pues irritó mucho el giro que protagonizó el gobierno de Pedro Sánchez en la cuestión del Sáhara, y que retiró un tiempo su embajador en España, congeló las relaciones, y pues como paulatinamente se habían ido recuperando. La verdad es que no ha tenido un enorme eco aquí en España, pero buena parte de la prensa pues, argelina, incluso de toda la zona del Magreb, sí destaca que además ha habido encuentros en la cumbre de Sevilla, de la cumbre de la ONU en Sevilla, precisamente. Pues ha habido encuentros entre altos responsables del gobierno argelino, en concreto del Arbawi, y que se ha visto tanto con Pedro Sánchez como con los reyes en Sevilla, y que todo esto evidencia que se ha digamos pasado la página en la crisis que durante 3 años pues ha mantenido alejados los 2 países, y que parece que puede abrirse a algún tipo de alianza diplomática que no solo normalice las relaciones, y en concreto las comerciales. Recordemos que Argelia es un proveedor de gas importante para España, sino también en algunos otros asuntos que vuelvan a haber una colaboración y una cooperación entre los 2 países. Bueno, pues ya veis cómo está la prensa internacional, los asuntos que ha destacado sobre nuestro país. Pilar de la Peña, gracias, Pai, como siempre. Como siempre, gracias a la Resistencia. Un abrazo.
le dijo: «Morena, nunca dejes que un hombre te encuentre el corazón si no quieres quedar desterrada de tu propia vida». Luego cerró los ojos y se murió, antes de que pudiera responderle que ya era tarde, que ya estaba en el ostracismo de sí misma, antes de poder confesar que estaba a punto de sufrir el abandono de otro hombre más, que su nieta, aquella del carácter desbocado, se había convertido sin quererlo en la fulana de los hombres que no amaban a las mujeres. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Tiempo para la lectura, tiempo para los libros, para la biblioteca de La Cafetera. Y hoy con una propuesta muy interesante, Joder y Gracias, de la escritora Paula Reyes. Es una escritora muy polifacética, actriz, cantante, escritora también, que nos presenta Clara Nuño. Clara Nuño, buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estamos? Además, con este libro, Clara, que he visto, es un manifiesto generacional, pero que combina varios estilos, combina prosa poética con narración, derivada del estilo. ¿Te ha gustado mucho esta faceta, no? Sí, me ha gustado mucho el hecho de que combine poesía con prosa y me parece muy interesante el tema que trata, que es un libro sobre el duelo, ¿no? Es el duelo de una mujer ficcional que se llama Enriqueta, y que comienza una especie de diarios, un poco como notas en el móvil, dispersas, a partir del suicidio de su hermano. Y aquí en Joder y Gracias nos cuenta un poco Paula Reyes, que además es la integrante de Pipiolas, un dúo musical que está ahora alzando vuelo en el panorama nacional. Nos cuenta un poco pues cómo se sobrevive a una muerte y también cómo se sobrevive a un desamor. Se le superponen los duelos en esta especie de diario que es muy interesante y lo ponen como manifiesto generacional. Yo no diría tanto, porque manifiesto es una palabra muy fuerte y muchos libros son generacionales, pero yo creo que sí que entronca bastante con toda esa generación de gente nacida a mediados de los 90 que no sabe si encajar en la generación Z o en la generación millennial. Y es un libro, desde luego, muy interesante. Pues vamos a hablar con la autora, porque además es eso, que se la ha ubicado como una representante generacional del tiempo que le ha tocado vivir en materia de literatura, también en su faceta de actriz, cantante. Vamos a hablar con ella. radiocable.com/mecenas. Paula Reyes, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por acercarte a la atalaya cafetera. Y con este Joder y Gracias, el libro que presentamos esta mañana, haznos un acercamiento, una pequeña sinopsis de la historia. Vale, lo voy a intentar. Yo creo que podría hablar de mi libro resumiéndolo en que es una mezcla de dos tipos de narradores, dos narradoras, una omnisciente que te presenta a un personaje que es Enriqueta, y luego nos colamos en esas notas de iPhone privadas de Enriqueta para seguir como completando la historia que se cuenta de ella. Claro, entrar en la historia en sí tampoco podemos hacerlo mucho precisamente para no desmontarla, pero sí que nos acercamos y nos va a permitir reflexionar, porque supongo que todo esto tú te has acercado mucho a lo que significa la muerte, el duelo, la manera de afrontarlo. Y así podemos reflexionar en alto también sobre estas cuestiones. Teníamos muchas ganas de hablar contigo porque eres muy polifacética, decíamos, actriz, escritora, cantante. ¿Cómo llegas al mundo de la literatura? ¿Por qué esa expresión en diferentes disciplinas? A la literatura llego por mi madre. Mi madre es profe de literatura y es una pasión que siempre pues he tenido en casa muy a mano, y a partir de ahí hay muchos autores, pues tanto leyendo teatro, leyendo poesía, pues que se me despierta esta vocación también de querer poner voz a los textos. Por eso estudié interpretación en la RESAD, y a la vez yo siempre he estado muy conectada a la escritura como medio de expresión. Entonces al final creo que cuando encuentras ahí tu medio de comunicación con el mundo, pues no hay unos límites muy delimitados, como valga la redundancia, ¿no? Todo está muy conectado, y es lo guay, que cuando te permites como vivir la experiencia general, descubres que bueno, hay cosas que se te darán mejor y peor, pero yo no lo utilizo como un resultado, sino como un proceso. Tienes 29 años. He visto que en algunas entrevistas y algunos artículos hablaban de ti ubicándote como una representante muy generacional, y no sé si esto no te gustaba mucho, me ha dado la impresión. ¿Es posible? Es que me viene muy grande.
creo que es, vamos, me viene grande y impone, y no sé hasta qué punto es cierto. Es que es algo a lo que creo que ni siquiera yo puedo responder. Luego hablamos de cómo generacionalmente sí que hay un lenguaje, hay una manera de acercarse, unas redes, un mundo, un universo en el que se desenvuelve todo esto, pero Clara. Bueno, como hablábamos al principio, Joder y Gracias mezcla prosa y verso mientras sigue la vida de Enriqueta desde que le ocurre un suceso que es que su hermano se suicidó. Y quiero que me cuentes un poco quién es esta Enriqueta, de dónde nace el personaje. Yo creo que Enriqueta es una excusa para eximir mucha culpa de cosas sobre las que quiero reflexionar y hablar, con las que no sé si estaré de acuerdo dentro de unos meses o dentro de unos años, pero ahora mismo sí. Es un poco el problema que hay de cuando se publica algo que va a quedar para siempre escrito, y en ello está escrito reflexiones que bueno, pueden variar, ¿no? O fluctuar. Entonces Enriqueta parte de ese punto de que quizá el día de mañana reflexione sobre las mismas cosas y diga, pero bueno, es un personaje que creé y ahora crearía otro. Una cosa muy destacada, y que me decía Clara que es especialmente significativa, es que combinas géneros, combinas verso y prosa sí, de manera intencionada. ¿Por qué este viaje entre ambos universos? Porque los géneros son fluidos y a mí, pues igual que te hablaba, ¿no? Como las ramas artísticas, en esto me he querido permitir también como que dialoguen entre ellos y ver bueno, qué conversación salía como resultado. Yo vengo sobre todo de escribir narrativa, de repente estoy más conectada con la poesía pues desde que escribo canciones, que al final pues son poemas, y me ha parecido interesante y me ha salido de forma orgánica, es que ni siquiera ha sido una cosa como buscada, ¿no? A mí una cosa que me interesa mucho sobre tu libro y en la que quiero profundizar es cómo su categoría sobre el libro sobre el duelo. Enriqueta, tu protagonista, este personaje que ya nos cuentas que te has puesto un poco como máscara para reflexionar, se desahoga de distintos duelos, de la pérdida del hermano, también de la pérdida de un amor muy importante y casi la pérdida de sí misma. Y yo quería preguntarte si son todos los duelos el mismo, si el desamor puede ser tan fuerte como la muerte. Pues qué interesante, Clara. No lo sé, y está bien no saberlo. No, por suerte no he vivido la muerte por suicidio de ningún familiar. Sí que he vivido desamores que me han desgarrado por dentro y que a día de hoy han hecho de mí una persona que muy distinta a quien fui. Todo va erosionando y se queda una parte de ti, todo lo que se pierde, en donde tú dejas algo y depositas algo de ti, se lo quedan y lo regalas. Creo que ningún duelo, te diría ahora mismo, creo que ningún duelo es el mismo, porque los duelos por desamor que yo he vivido, nunca ninguno ha sido tampoco igual. Creo que sí que una vez superas uno, cuando surge otro, al menos lo haces más tranquila, porque sabes que ya tocaste el infierno y volviste a la tierra, ¿no? Y dices, vale, si lo superé una vez, creo que lo puedo superar otra. Al menos a mí me ha pasado, ¿no? El primer amor más adolescente, ¿no? Este primer desamor, te coloca en un lugar de desesperanza, y luego ya cuando eres más mayor dices, bueno, de amor quizá nadie se muere. Por una muerte de alguien, no lo sé, hay abuelitos que se mueren de la pena. No te sé responder. Creo que simplemente reflexionaría al respecto, pero no llegaría ahora mismo a ninguna conclusión. La muerte y el duelo son palabras mayores, pero el sufrimiento en términos más generales, en esa cosa que no te gusta de la etiqueta generacional, también he visto que te preguntaban por las generaciones de cristal. Tu generación es una generación que siempre es acusada de ser la generación de cristal. Quizá también es que hoy se visibiliza el sufrimiento de manera muy expresa a través de las redes sociales, por todo, por tierra, mar y aire constantemente. Pero ¿crees que tiene algo de generación de cristal la tuya o no? No, en absoluto. Creo que lo hacemos bastante bien para lo conscientes que somos. Creo que esa es la diferencia, que venimos de generaciones donde las emociones pasaban a pertenecer a un lugar inaccesible o bueno, que no se podía permitir, y ahora sí pasa igual que con la información, ¿no? La vida se hace más compleja, y todo el complejo conlleva mayor gestión de todo. Entonces creo que bastante bien lo estamos haciendo, pero somos una generación totalmente consciente, y eso es muy doloroso. Y estaba hablando con Clara de la definición del propio libro, que decía un manifiesto para la generación Rooney.
aludiendo a esa escritora Sally Rooney. Bajo esa etiqueta, ¿te sientes cómoda? O sea, me siento cómoda desde el punto en el que yo amo a Sally Rooney, ¿no? Entonces esa comparativa es como para mí un gusto, ¿no? Que se pueda decir, no es algo que diría yo, pero agradecida. Me siento cómoda, quizá intentando ver de dónde viene. Es que creo que partimos del lugar común de que pertenecemos como a una misma generación y por tanto hablamos de un mismo lenguaje generacional, ¿no? De cómo la gente de nuestra edad o cercanía pues nos relacionamos entre nosotros. Yendo también a la novela, hay una cosa que me interesa mucho, que es como una nota de despedida con faltas de ortografía, es todo lo que queda de un ser querido, ¿no? ¿Cómo te enfrentas al duelo con eso, con algo que incluso está mal hecho, entre muchas comillas? Claro, el personaje de Enriqueta se queda muy anclada en algo que parece pues hasta frívolo, ¿no? Y no lo es para nada, pero creo que lo importante o relevante de esto es que ella se queda ahí anclada porque es a partir de donde puede concretizar su dolor. Si tiene que ahondar más allá, ¿no? Que es el propio resultado, ¿no? de un hermano que toma la decisión de marcharse, no está preparada para entender eso. Entonces se queda con lo concreto de la vida, que creo que es la forma que al menos yo he entendido que me resulta también, ya lo extrapolo a mí misma, de estar más conectada con el presente y que se me haga más habitable la vida, poder ir día a día y no concentrada en el abismo del futuro ni en la melancolía del pasado. Me llama mucho la atención la mezcla de estilos, el género fluido, la manera en la que vives eso también en tu propio carácter, con el mundo laboral, con las elecciones que has tomado dentro del ámbito de lo artístico, en espacios muy diferentes. ¿En cuál de ellos te sientes más cómoda? ¿Hay alguno en el que te sientes especialmente cómoda o precisamente que sea fluido se reparte a partes iguales? Pues creo que también me voy sintiendo cómoda según pues la vida me va colocando, ¿no? Yo te diría que yo realmente lo que más he estudiado es la interpretación, ¿no? Yo soy actriz, pero yo quiero mucho al mundo de la interpretación, pero a mí el mundo de la interpretación no me quiere nada y no he tenido oportunidad de trabajar tanto de actriz como a mí me hubiera gustado, entonces es un lugar un poco como complicado para mí porque no he podido vivirlo tanto como me gustaría. La vida sé que es muy larga, pero de momento me quedo con los lugares que sí que se me están permitiendo conocerlos, y la escritura y por supuesto la música me están regalando momentos de la vida muy bonitos. Porque has elegido además 3 espacios que son muy complicados laboralmente, sí. Son muy difíciles porque en los 3 tienes una buena pelea, ¿no? Pero es que no soy más que esto, es que no, ojalá fuera una decisión porque hubiera tomado otras, te lo prometo, pero es algo que no se puede elegir. Cuando tu cuerpo, tu alma te necesita del arte para expresarse, es que es tu lenguaje, es como si a mí me quitaran el castellano ahora de repente, no podría como comunicarme de otra manera. Ojalá hubiera sido una decisión. Y yo también quería que nos contaras un poco cómo ha sido el viaje emocional de este libro, ¿no? Desde la concepción hasta su publicación, cómo eso ha afectado pues a todas tus vertientes artísticas y cómo lo has sentido. Pues ha sido un viaje como que me ha acompañado mucho en mi presente actual. Hay muchos poemas que ya estaban escritos de antes y los he revisitado y entraban bien, ¿no? Como para darle ese sentido a la narrativa de la novela. Bueno, de la obra, porque tampoco es solo novela. Otros que he ido escribiendo muy en sintonía con cómo yo me estaba sintiendo como Paula en el momento presente de la escritura, y luego sí es verdad que ha coincidido con el proceso de composición del segundo disco de Pipiolas. Entonces soy la letrista y compositora, y ha habido un momento donde yo tenía una sobrecarga de mí misma que no me podía ni soportar, porque era como todo el rato teniendo que ahondar en espacios y lugares agotadores, y a un punto donde decía, por favor,
no tengo absolutamente ya nada más que decir, me quedé completamente vacía. Bueno, pues es autora, es no solamente actriz, cantante, música, Paula Reyes, autora de este libro. Joder, y gracias, Paula, gracias. En nombre de los oyentes de La Cafetera, muchísimas gracias. Joder, muchas gracias. Un abrazo, Paula. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Lata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Fíjate que no sabía ni siquiera que había una serie de documentales en Movistar Plus sobre Pedro Almodóvar, pero además producido por los Javis, y está teniendo una repercusión fabulosa, unas críticas fabulosas, Ana. Sí, yo la verdad estoy entusiasmada. Tengo que decir que en realidad no es una entrevista, pero sí hay una entrevista de los Javis a Pedro Almodóvar. No es un homenaje, pero sí hay un homenaje. No es un repaso a su increíble carrera. Almodóvar te puede gustar más, menos o medio pensionista, pero la realidad es que tiene una carrera espectacular. Y sí es un homenaje en el fondo y un repaso, pero lo que sobre todo es, si yo tuviera que definir este documental, te diría que es una carta de amor a alguien con un talento inmenso, desde dos personas y un equipo con un talento gigante. Es una miniserie, ¿no? Porque son 3 capítulos. Eso es una miniserie en Movistar. Hay una cosa preciosa que creo que es un poco, respira muy el universo de los Javis, y es la trastienda, ¿no? Tú ves, se ha grabado en una nave, tanto las entrevistas como algunas actuaciones que hay, y tú todo el rato estás viendo lo que pasa alrededor. No solo ves a los equipos, a los cámaras, a los sonidistas, etcétera, sino que vas viendo cómo hay actrices que entran y salen para escuchar el momento de la entrevista que hay, pues esté haciendo, no sé, los Javis a Almodóvar, o cómo se están preparando algunas de las actrices míticas de Almodóvar para entrar, Rosy de Palma, en fin, pues todas las que os podéis imaginar. Y luego tiene actuaciones musicales deliciosas, emocionantes, y muy también de ese ecosistema que yo creo que comparten, porque en el fondo los Javis han bebido mucho, ¿no?, de ese cine. He visto que había recibido muchos elogios. Creo que además, claro, la figura, dices, de Pedro Almodóvar, sea uno fan o no fan del cine de Pedro Almodóvar, lo que no es discutible es que ha sido un gran abanderado de la libertad, del deseo también. Creo que la reivindicación de la figura es muy pertinente, absolutamente pertinente, porque también en esta España del visillo, en esta España oscura, en esta España manchega que decía Almodóvar, de calles blanquitas pero donde el sol azota, también nos ha revelado aspectos sobre la sociedad española y sobre el despertar de la libertad español alucinante, ¿no? Bueno, es que tiene muchísimo mérito. Es verdad que yo, bueno, ya lo sabe la gente de La Cafetera, que soy muy fan de los Javis por su ética de trabajo, ¿no?, por todo lo que han hecho, porque me parece que han roto también, pero creo que tiene muchísimo más mérito en otra España, ¿no? Aunque hay un momento muy bonito en una de las conversaciones entre los tres, que están hablando de Matador, una de las películas también clásicas, vamos a decir, de Almodóvar. La primera escena de esa película, no sé si tú la recuerdas, es un tipo masturbándose mientras ve en la televisión muertes, ¿no? Y entonces están hablando de esa escena, de cómo Tarantino vio esa escena hace muchísimos años y pensó, ostras, ¿esto se puede hacer en el cine? Tarantino. Y el propio Almodóvar se pregunta, para los años 80 en España no era tan bestia hacer eso. Dice, yo creo que ahora sería más bestia y seguramente me cancelarían más o me criticarían más por abrir una peli con una escena como esa, ¿no?, donde una persona está disfrutando tanto de la muerte que se está masturbando.
Entonces, está bien porque es un diálogo también intergeneracional, que es uno de los aciertos, yo creo, del docu. Aparece Bryce F., aparece Paloma Rando, que son guionistas, ¿no? Y han trabajado en esto. Bueno, yo creo que te recuerda un poco ese cambio hacia adelante y hacia atrás que ha tenido España, de alguien que ha vivido la movida, ¿no? Muy icónico también, y alguien como o quienes los Javis han representado ese mundo ahora, ¿no? Ese universo Almodóvar. Bueno, y además es pertinente porque en este mes del orgullo también es justo cuando se ha estrenado, en un mes que sigue siendo necesario reivindicar esto mismo que dices. Efectivamente sería mucho más provocador hoy algunas de las escenas que Almodóvar lanza en sus películas, probablemente hoy provocarían más escándalo que hace algunos años, lo cual nos dice sobre la regresión que estamos viviendo también. Pero, oye, esto de que esté dividido en 3 episodios, ¿qué te parece? Porque, claro, Me encanta. ¿Sí? Sí, los 3 episodios te voy a explicar, solo el nombre creo que no hace falta ni que explique, pero el primero es Mujeres y Madres, el segundo es Deseo y el tercero es Muerte. Claro, agrupa de alguna manera la filmografía, pero también un montón de pequeños detalles que atraviesan todas las películas, ¿no? Mujeres y Madres creo que es evidente, o sea, ahí hay una que atraviesa todo su cine, que es Mujeres al borde de un ataque de nervios, que he vuelto a ver esta semana después de poder visionar este documental. Y es verdad que es una peli que envejece bien porque tiene muchos años, pero que te hace valorar esto que decíamos, ¿no? Hacer esa peli entonces, una peli que cuenta una historia muy cotidiana de desamor, sin más, pero que te habla de muchas otras realidades, ¿no? Entonces tienes Mujeres y Madres, luego tienes Deseo, la peli que mayor, digamos, más representativa de ese capítulo es La ley del deseo, y el tercero es Muerte, y ahí ya pues tienes de todo. Hablé con ella, la última, que es la de La habitación de al lado, que ha sido estrenada hace como un año, Matador, en fin, hay un montón de pelis, ¿no? Y luego, claro, es un cineasta muy premiado también por lo disruptivo en el fondo que ha sido. Es verdad que seguramente hay mucha gente que nos esté escuchando que piense, a ver, es Almodóvar, ya, pero insisto, esto viene de los 80. No era tan fácil imaginar esto en los 80, o sí, según él, y haberlo mantenido, ¿no? Yo creo que también había habido una coherencia en su apuesta. No todo el mundo ha entendido el cine de Almodóvar, o no todo el mundo le ha gustado, y sí ha ocurrido algo en todas sus pelis, es que han sido premiadas fuera, mucho más que en España, que yo creo que eso también no sabría decirte de qué es indicativo, pero es indicativo de algo. Es que vi que El País decía que se quedaba a medio camino entre el homenaje, decía, y algo superficial, sin una lectura exhaustiva, pero claro, lo que es muy difícil es porque hay una admiración de los Javis hacia Pedro Almodóvar que parece bastante evidente, ¿no? Y ahí ya se abre ese debate de si este tipo de productos en televisión se convierte más en una geografía con una crítica, pero claro, tampoco pretende serlo, ¿no? No, es que por eso yo te lo he definido como una carta de amor. Es que creo que no se engloba en ningún... no hay que meterlo en una estantería concreta, ¿no? A mí me parece que es una carta de amor de los Javis y de tanta gente que le gusta el cine de Almodóvar, que no se ha limitado a poner trocitos de películas y comentarlas, sino que hay algo más. Pues, por ejemplo, el tema te decía las actuaciones. De repente aparece Albert Pla en un confesionario cantando Soy infeliz, con Julieta Serrano, que es otra de las actrices increíbles que ha hecho mucho recorrido, pero también con Almodóvar, sentada al lado, solo escuchando la canción. Guitarrica de la Fuente sale también y aparecen un montón de las actrices escuchando, o Amaya interpretando una de las canciones mientras Penélope Cruz solo la mira. Bueno, a mí me parece que han intentado dotar como de una belleza extra, ¿no? Esa carta de amor en la que tú podrías haber escrito solo o dibujado solo, y han cogido, no sé, 1000 maneras, ¿no?, de demostrarle el amor y el respeto profesional. No me parece que se quede corto para nada. Me parece que lo que tú apuntabas era lo que decía Bollero. Creo que además descubre cosas para quienes somos un poco más mayores de las pelis. Diálogos, hay momentos en los que los invitados van entrando y de repente van por el pasillo recitando diálogos muy conocidos de las pelis, pero creo que también los Javis, que es una cosa que hacen muy habitualmente, se dirigen a su generación, y su generación hay mucha gente que no ha visto la mayor parte a lo mejor de las pelis, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación, es una carta de amor y una invitación a revisitar a Almodóvar, con lo cual me parece buenísimo, y me parece también una buena idea, una vez más, de Domingo Corral, que entra
que entraba como productor ejecutivo de esta serie desde Movistar y que hizo esta apuesta. Digamos que para mí, tanto Oliver como el otro día hablábamos con Sirat, como en otro sentido diferente los Javis, te enseñan como una España un poco diferente. No es la más mainstream, no lo es, pero es muy interesante. Oye, por cierto, que mencionas la conversación con Oliver Laxe, no te puedes imaginar el éxito que ha tenido en YouTube la charla. Es probablemente, probablemente uno de los episodios más escuchados. Oye, y claro, sí, me decías, era Carlos Bollero que lanzó un texto, no sé, yo parece que no me daba la impresión de que no le convencía. Bollero, en su más pura expresión, pero sí se ha hablado mucho de las recreaciones musicales en el documental, porque la música y Almodóvar siempre han sido compañeros inseparables y ha conseguido convertir en verdaderos hitos algunas canciones. Sí, no, además, claro, ahí vuelvo un poco a lo mismo. Hacen un juego muy intergeneracional. Albert Pla es más mayor, pero Amaya es más joven. Guitarrica de la Fuente, que ahora está petándolo también, aparece también con una de las escenas de Hable con ella, que en aquella peli creo recordar que era Caetano Veloso quien interpretaba la canción que ahora mete en el documental Guitarrica. Luz Casal reaparece. Banderas también se acerca al plató, hace una interpretación y se marcha. Bueno, no sé, me parece como eso, como dotarle de una belleza extra, algo evidente que es alguien o un equipo que le profesa mucha admiración. Vamos, a mí me gusta porque a mí no se me habría ocurrido hacer algo así, se me habría ocurrido algo muchísimo más de carril. Pedro por Javis, el homenaje a Pedro Almodóvar, en el que los Javis, bueno, nos acercan al director manchego. Ana Pastor, Neutral. Gracias, Ana, muchísimas gracias por la recomendación. Gracias. Peggy 18. Ay, Peggy 18, los videojuegos como metáfora de la vida, los videojuegos, ¿y qué podemos aprender de ellos para las rutinas diarias, para la vida? Y sobre todo también es una forma de entretenimiento que nos gusta mucho. Hoy nos va a ayudar la filósofa Zares. Zares, buenos días. La filósofa. Es que me gusta mucho a mí esta nueva derivada de los videojuegos, intentando encontrar, porque hay juegos, a ver, esta propuesta de esta semana, Blueprints, hay quien puede decir, bueno, pues es un sencillo videojuego, también tampoco hay que buscarle más, pero no, nos puede enseñar muchas cosas. Nos puede enseñar, por ejemplo, ¿sabes exprimir bien la vida? ¿Sabes jugar con lo que hay? ¿Sabes elegir cómo jugar la vida con las cartas que te han tocado? Con lo que te dan construyes tu camino. ¿Eres de los que se adapta o de los que se conforma, quizá? ¿O los que saben adaptar el entorno? Podríamos decir que este juego, aunque aparentemente no vaya de eso, nos puede ayudar a aprender eso, ¿no? Sí, con todos los juegos que tienen un elemento de azar, que en este caso son las habitaciones que vas a poder sacar para poder seguir avanzando, pues vas a tener que aprender a jugar con lo que te han dado, ¿vale? Pues es aprender a gestionar lo que tienes. Claro. Y aprender a gestionar lo que te puede salir también. Es que parece una tontería, pero a lo mejor, y solo a lo mejor, el entrenamiento a través de los videojuegos está construyendo una generación capaz de, entre otras cosas, adaptarse así a los cambios. Bueno, hablamos del videojuego Blueprints. Es un videojuego de puzzles que cada partida te plantea un escenario diferente, unas veces más complejas que otro. Me decías, no es un juego sencillo, ¿no? A ver, en principio la premisa es muy sencilla. Tú eres el heredero bueno, te han tocado de herencia una casa que es un caserón peculiar, que cada día que empieza pues tiene una planta diferente. Te da a elegir una serie de cartas, ¿vale?, que son las habitaciones, y tienes que ir avanzando para llegar a lo que es la cámara en la que vas a tener las escrituras de esa casa que van a ser tuyas, ¿vale? Pero es eso, como cambia cada día, pues cada día va a ser una partida diferente. Y en función de cuando vayas avanzando, desde una premisa muy sencilla, que es tienes un número de pasos, que son movimientos que puedes hacer en la casa, y una serie muy sencilla de habitaciones, pues vais a ir desbloqueando cosas. Entonces se va complicando, porque pasas de puzzles muy sencillos matemáticos a puzzles que suponen que tú te fijes en detalles muy minúsculos, en habitaciones concretas, o en fotografías que tienes en diferentes sitios, o que tú aprendas de nuevo a gestionar
qué cartas te salen antes, qué cartas quieres que te salgan después, ¿vale? Qué cartas que a veces que suponen puntos negativos, porque hay cartas que te penalizan, porque te quitan, por ejemplo, te quitan maneras de avanzar o evitan que tú mires qué puertas vas a desbloquear con X llave, qué cartas vas a desbloquear. Entonces tienes que aprender a gestionar eso y se va complicando cada vez más la cosa. Puede llegar a ser un juego bastante complicado, sí. Bastante complicado, pero fijaos, para que veáis en esta nuestra sección de coaching filosófico del entretenimiento digital, cosas que podemos aprender. Por ejemplo, sobre el pensamiento estratégico y adaptativo. El mundo real exige adaptarse a los cambios abruptos. Hay cambios muy abruptos, ¿no?, en el juego. Sí, hay cambios bastante abruptos. Tú cuando te salen las habitaciones tienes 3 a elegir, ¿vale? Y hay veces que una de ellas te va a penalizar y no te va a quedar otro remedio que coger esa porque no tienes llaves para abrir las demás o no tienes una cosa concreta que necesitas para abrir las demás. Entonces te vas a encontrar con que tú pensabas que tenías 3 salidas en una habitación y al final solo tienes una. Con lo cual, y esa habitación encima te va a poner una penalización. Y puedes tener, es que claro, con los juegos que tienen un elemento de azar siempre te vas a encontrar con esta cosa, que es que puedes encontrarte en la mejor run, que es como se llaman estas partidas de cada día, ¿vale? Se llaman runs en este tipo de juego, porque tú vas corriendo toda la partida. Bueno, pues te puedes encontrar que con una partida que estaba siendo perfecta, de repente te lo chafa todo y te limita muchísimo y tienes que aprender también a lidiar con ello y adaptarte a ello. Lo que viene siendo adaptarse al cambio lo más rápido posible. Sobrevive aquel que es capaz de adaptarse mejor, la importancia del pensamiento adaptativo. Pero, por ejemplo, he visto también que destacaban cómo se desarrolla la memoria y los registros. Sin registros el pasado se olvida. Lo visible puede ocultar también algunas narrativas. ¿Es posible esto? Buah, que sí es posible. Hay gente apuntando en libretas lo que van encontrando en las habitaciones. Claro. O sea, yo me acuerdo, yo lo jugaba con mi hermano, ¿vale? Y me acuerdo que teníamos como 10 posits diferentes con pistas que íbamos encontrando que todavía no sabíamos para qué eran puzzles. Luego nos encontramos con un puzzle que teníamos que recordar dónde habíamos puesto una habitación en determinado momento. O sea, sí, vaya, y el fijarse mucho en tu entorno. Y es eso, y en recordar lo que hiciste, porque, de nuevo, como se resetea, la situación de la casa se resetea con cada nuevo día, se restablece de nuevo con cada nuevo día, pues hay cosas que igual te encuentras un puzzle un día, pero no te lo vuelves a encontrar como 10 días más adelante, ¿vale? Entonces tienes que recordar las pistas que tenías de entonces para este puzzle. Por eso te digo, hay gente que apunta todo lo que va, porque es súper importante recordar a veces lo que has visto 10 días de juego, no 10 días tuyos propios, sino 10 días de juego, 10 partidas diferentes de juego. Es importante pues recordar eso para seguir avanzando y no quedarte atascado. O sea que sí. Sí, como en la vida misma. Estamos hablando del videojuego Blue Prince, aunque os parezca mentira, y estamos buscando qué lecciones podemos extraer, qué aprendizajes podemos sacar de un videojuego aparentemente inofensivo, aparentemente inocente y que no persigue eso aparentemente, pero por ejemplo hablamos de la memoria individual, también de la colectiva, porque tiene mucho valor tus notas. También hay algo que me ha llamado la atención, la solidaridad en la comunidad de los jugadores, el compartir los descubrimientos con otros, ¿no? El aprendizaje colaborativo. Sí, eso ha servido mucho, por ejemplo, para descubrir en las primeras semanas desde que salió el juego, ¿vale? Como hay puzzles que requieren de muchas horas de juego, el darte cuenta de ellos, y hay veces que encuentras cosas y es en plan, ¿y esto será un puzzle? Y entonces la gente va investigando y va comparando notas entre ellos, ¿vale? Porque va comparando notas entre ellos y es en plan, pues igual es esto, vamos a probar lo otro. Y de esa manera se han descubierto puzzles, pasan otros juegos realmente, porque son cosas que dejan los desarrolladores para que la gente se implique en comunidad, ¿vale? Son cosas que realmente, si no colaboras con la gente de la comunidad del juego y no vas preguntando cosas y vas compartiendo notas y vas comparando, pues no descubres. Y hay puzzles que requieren muchísimas horas de juego, que requieren que tú te fijes en cosas que simple y llanamente, porque tú normalmente en esas cosas no te fijas, pero otra persona, como organiza su cabeza, pues sí se va a fijar en ellas, pues lo resuelvas mucho antes y llegues antes a una serie de conclusiones que te hagan resolver ese pequeño puzzle, ¿vale? Que te puede dar una mejora para el juego o te puede descubrir algo de la historia del juego que no te habías dado cuenta hasta ese momento. Está bastante guay eso, y es un juego que ha dado mucho de sí para ello. ¿Pensabais que no se puede aprender nada de los videojuegos? Pues se pueden aprender muchas cosas. Por ejemplo, la tolerancia a la incertidumbre. He visto que había algunos jugadores que decían,
pues a mí me ha enseñado a ver cómo reacciono cuando no aparece la habitación que quiero, que necesitas. Cómo lidiar con la frustración, por ejemplo. Sí, sí. Buah, y ahí se nota también mucho el tipo de jugador. Pero claro, es que de nuevo, es un juego que requiere de la suerte, ¿vale? Tiene un elemento de suerte que se puede trampear un poco, pero o aprendes a que hay veces que vas a tener... Es que el juego tiene una serie de problemas, que a veces no gestiona bien el tiempo del jugador y no todo el mundo tenemos el mismo tiempo también hoy en día, ¿vale? Entonces hay veces que te vas a encontrar que igual en 15 partidas no te sale algo que te tendría que haber salido a la tercera partida o a la cuarta partida y te encuentras invirtiendo horas de juego en ello. Eso, el lidiar con la frustración es bastante importante en juegos de este tipo y en este en concreto por el tema de los puzzles, que necesitas recordar las pistas y todo eso, puede ser incluso más importante todavía. Entonces, para algunas personas es realmente un entrenamiento, otras no, otras pues están acostumbradas a repetir partidas o no les importa invertir horas de tiempo, pero hay veces que sí, que es gente que, por ejemplo, tiene muy poquito tiempo y se puede frustrar con esta clase de juegos. Y es un juego el que te puede ayudar, pues eso, a buscar otras cosas, como te invita a que te fijes en el entorno, te invita a que tomes apuntes. Es un juego con el que se puede entrenar bastante bien el tema de la frustración, de que no te salga algo que tú estás deseando que te salga, porque si no, no vas a poder, o sientes que no vas a poder avanzar, aunque si ocurre eso, pues te vas a poder fijar en otra cosa e ir fijándote en otras cosas mientras. Y de hecho en la comunidad de este juego se anima mucho a que la gente en esas partidas en las que ve que no va a poder llegar a la antecámara, que no es solo la antecámara, que realmente el juego tiene muchas más cosas, que te fijes en más cosas, porque no es solo eso el juego. Así que aprender a lidiar con la frustración y con la impaciencia, porque la paciencia es la madre del éxito. Y también el aprendizaje por ensayo y error. ¿Se aprende más del éxito inmediato o de los fracasos? Porque solo se avanza si estás dispuesto a asumir los fracasos. Es toda una lección de vida. Sí, y con algunos puzzles que te encuentras en el juego, tanto los sencillos, mira, hay uno de una diana, que son puzzles matemáticos, muchos de ellos, ¿vale? Los obvios, que habría que decir que son los obvios, no los sencillos. Los obvios, que son los que te encuentras que están resueltos en la propia habitación, ¿vale? Hay uno de matemáticas que es de una diana, que llega a cierto nivel que es puro ensayo y error. Y como el juego no te explica del todo o tiene la solución a ese puzzle en otra habitación que puede que te haya salido o puede que no, ¿vale? Entonces puede que sepas de qué va el puzzle o puede que lo tengas que intuir a base de probar y ver que funciona y que no. Pues ahí, cuando se vuelve con cosas complejas de matemáticas es una locura. O sea, es aprender, no sé, aprender cosas muy chungas por pura intuición y probar. Y a veces pues acabas entendiendo cómo funciona el puzzle y eso quiere decir que lo vas a poder desarrollar y lo vas a poder solucionar la siguiente vez que te encuentres ese puzzle. Bueno, pues es el Blueprints, para que veáis qué se puede aprender, qué lecciones podemos extraer para la vida de un sencillo, de un simple videojuegos. Patricia Azares, gracias Patricia, como siempre, muchísimas gracias. Un placer pasarse por aquí otra vez. Cuídate mucho. Igual.